para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. Buenas tardes a todos mis queridos hermanos. Estamos transmitiendo a esta hora la escuela dominical. Que el Señor a todos les bendiga. Yo creo que deben ser los hermanos que están pidiendo el link de donde estamos ahora. No sé cómo me están oyendo. Por ahí sí, ya. Ahí aparecimos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos esta tarde para poder participar de la escuela dominical. Como bien dice ahí, estamos en Romanos. La semana pasada estuvimos viendo Romanos. Estábamos en el capítulo número 1. Y hay un hermano que me sigue hablando. No sé qué le pasa, hermano. Vamos a hablarle. Tal vez necesita mi hermano también el link de esta tarde. Vamos a inmediatamente compartirlo. Mientras se conectan los hermanos, les cuento que gracias al Señor vengo corriendo, todavía no he llegado de la actividad que hicimos esta tarde de estar compartiendo almuerzos. Gracias al Señor tuvimos una jornada bien bendecida, muchos almuerzos hoy día, de verdad. Tuvimos la oportunidad de poder compartir almuerzos, palabra del Señor, mensaje. Tuvimos una jornada de harto trabajo. Y que esperamos con la ayuda del Señor poder continuar haciendo, eso es la verdad. El Señor nos ha bendecido con ofrendas, nos han bendecido también con donaciones, y alabamos al Señor el poder estar haciendo este trabajo que confiamos que está llegando a mucha gente. Bueno, nosotros ahí estamos viendo a más de 200 personas el día de hoy que estuvieron recibiendo un almuerzo, lo cual de verdad nos tiene contentos y agradecidos del Señor. Yo diría que no hay cosa más linda que poder bendecir al prójimo y sentir que también con ello estamos honrando a nuestro Señor, así que es doble alegría sin duda. Es doble alegría poder estar compartiendo la palabra. Estuvimos cantando, adorando al Señor hoy día y de verdad que fue un momento muy maravilloso, gracias al Señor. Así que vamos a estar compartiendo también a esta hora a mis hermanos de la iglesia este trabajo espiritual, porque para nosotros es un trabajo espiritual. Bien, ya tenemos a toda la iglesia avisada de que ya estamos. Así que esperamos que se conecten los hermanos. Esperamos que se conecte la iglesia del Señor. Que a esta hora estamos compartiendo
la escuela dominical. Vamos a orar. Antes de entrar de lleno a la palabra, y así también damos tiempo para que se conecten más hermanos a esta hora para ir a la escuela dominical. Ustedes saben que nosotros lo que hacemos en la escuela dominical, luego viene un segmento de alabanzas. Todavía estamos trabajando los temas técnicos, no hemos podido dar continuidad a todo este trabajo, pero esperamos que el Señor pronto nos dé las soluciones técnicas que necesitamos para poder hacerlo. Y para finalizar, decirle que con la ayuda y la gracia del Señor estamos trabajando en la obra de Dios en diferentes frentes. Vamos a arreglar un poquito este tema de la luz. Siento que estoy en oscuridad. No sé si yo nomás o ustedes también me están viendo muy oscuro, o vengo morenito de la entrega del almuerzo. Bien, les decía que vamos entonces ahora a orar y luego entramos de lleno en la enseñanza de esta tarde. Amén. Y sin duda vamos a estar tomando los pedidos de oración que ustedes nos van dejando después en el segmento del mensaje de la palabra del Señor. Estamos orando por todos los mensajes que nos llegan. Pueden mandar su mensaje, su saludo también. Ahí está el teléfono apareciendo en la parte baja de su pantalla. Más 569-65-322-617. Ese es mi teléfono. Amén. Miren, la bendición. Carmen González nos cuenta que su hija se encuentra bien y el lunes sale a trabajar. Bueno, estábamos orando por Marita, que el Señor la guardara y pudiera salir de los test que le estaban haciendo, y gracias al Señor ya estamos bien. Bendiciones también para la pastora, las niñas. Amén. Que viene en camino. Amén. Bien, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre Todopoderoso, vamos a iniciar este trabajo espiritual en donde queremos compartir la escuela dominical. Eso es lo que nos importa, Señor, a lo que nos abocamos, al estudio de tu palabra. Por eso pido, Señor, pido y ruego, Señor, que todas las personas que se puedan conectar tengan la libertad también de poder disponer de una Biblia cercana y puedan también compartir y aprender tu palabra en este día con nosotros. Pedimos entonces la unción que solamente viene de ti, con sabiduría y gracia, para poder compartir el mensaje de esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, hermanos míos, a entrar en Romanos, que es el tema que nos convoca en estos días. La semana pasada estuvimos meditando sobre Romanos capítulo 1 y llegamos hasta el verso número 17 de este primer capítulo y terminábamos conversando sobre el poder del Evangelio, como el Evangelio tiene esa facultad de traer el perdón de los pecados, la misericordia de Dios sobre las vidas de las personas, sobre nuestras vidas, ¿cierto? Hoy día nosotros, como por gracia y misericordia del Señor, hombres y mujeres transformados que caminamos con Dios, entonces cómo esa bendición nos llega a nosotros, nos llega a nuestras vidas. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, el apóstol va a desarrollar una idea que es la que vamos a ir estudiando y aprendiendo con la ayuda de la palabra del Señor. Terminamos entonces con la parte de los saludos, con la parte de comentar que su propósito de ir a Roma, y finalmente él terminó enseñándonos y hablándonos sobre el mensaje que él trae, a quienes alcanza
Y la semana pasada leíamos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego nos decía: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien. Ahora, hay una justicia entonces de Dios que se revela a través del mensaje del Evangelio. Aquí dice que es por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. Cerrando ese punto, pasamos ahora a hablar sobre qué pasa con los hombres. Y yo le decía que más allá de los títulos que tienen nuestra Biblia en la Reina Valera o en la Biblia en que usted esté leyendo para ser parte de este estudio, lo más importante es que podemos, con la ayuda del Señor, podemos nosotros aprender algo acá. Entonces le decía: lea la carta a los romanos como una carta. No piense en el título, porque usted mira el título y condiciona su pensamiento. Piense en que esto es una carta, nos han escrito una carta, y eso es lo que estamos leyendo. Y después de hablar de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, el apóstol escribe: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vamos a entrar entonces a un tema que de algún modo es controversial. ¿Cómo Dios se ha revelado a los hombres? Sobre todo las personas que no tienen una fe en Dios o que creen en el naturalismo o son ateos de frentón, consideran de que la idea de Dios más fuerte es que Dios no se ha revelado a nosotros. Algunos llegan a decir: mira, muéstrame a Dios y entonces yo voy a creer, porque ustedes creen en un Dios imaginario, creen en una persona que no existe. Ustedes necesitan, son débiles de mente y necesitan tener un amigo imaginario. Así que si tú me muestras a Dios, entonces yo voy a creer en Él. Bueno, ante eso nosotros tenemos varias respuestas. De partida, si me dicen ¿dónde está Dios? O muéstrame a Dios y entonces yo voy a creer. Planteamos de que Jesús es Dios y que Jesús ya vino y lo crucificaron, y eso está documentado, hay historias sobre eso y suficiente material histórico para poder reafirmar la existencia de Cristo, que Él vino, caminó entre nosotros. Alguien podría decir: sí, pero no nació de la Virgen, etc. Bueno, ya eso queda en el terreno de cada uno. Pero estamos hablando de que Jesús vino al mundo, nació, vivió y murió. Y luego nosotros decimos: Jesús resucitó, y por eso existe el Evangelio, por eso existe el mensaje que nosotros proclamamos y declaramos hasta este día. Bueno, sabiendo esto, queridos hermanos, es muy importante que usted mire que ahora comenzamos a hablar de que Dios se ha revelado, de que desde el cielo primeramente se revela la ira de Dios. Aquí cuando leemos ira, no es simplemente rabia, sino que se está revelando la condena que Dios tiene contra la impiedad, contra la injusticia. Por ahí algunos dicen es que Dios no quiere a los seres humanos. Aquí dice claramente: la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, contra la injusticia. Aquí tenemos hoy día en Chile mucho material para hablar sobre esto. Por ahí algunos piensan que están caminando con Dios, pero en realidad están haciendo todo lo contrario, todo lo que Dios no acepta, Dios no recibe. Algunos incluso hablan en su nombre, utilizan su nombre. Tenga el Señor misericordia. Pero es muy importante que cada uno de nosotros comprenda que aquí hay un mensaje de Dios
que está siendo revelado, que primeramente la ira de Dios se está revelando contra la impiedad y contra la injusticia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el tema no está en la persona, sino que está en lo que hacemos y en lo que practicamos como seres humanos. El Señor nos ayude a comprender esto. Si usted tiene dudas, por favor, aproveche. A mí no me importa que no avancemos hasta donde pretendemos llegar. La idea es que esto es una escuela dominical. Usted tiene la oportunidad y la bendición de dejar su consulta. Puede mandarnos su consulta por WhatsApp, puede mandarnos su consulta acá en el Facebook. Entonces le decía, lo primero que aprendemos en este párrafo es que hay una revelación de que la ira de Dios está contra la impiedad, contra la injusticia, contra aquellos que restringen la verdad. Y esto no es algo nuevo, sino que está escrito en la Biblia, que este es el problema de Dios con los hombres. El pecado, la injusticia, la impiedad, todas las cosas que hacemos sin considerar a Dios. Ahora, por ese motivo, la revelación del Evangelio viene a satisfacer la justicia de Dios. O sea, esta ira que se ha revelado contra la impiedad y la injusticia puede ser cubierta a través del mensaje que tiene el Evangelio para usted y para mí. El mensaje del Evangelio es reconciliados con Dios. El mensaje del Evangelio es arrepintámonos, dejemos el camino malo, olvidemos la vida pasada y comencemos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. Entendido eso, podemos ahora ver cómo Dios se manifestó. La Biblia nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí vamos a entrar a un tema bien complicado, que a muchos les cuesta aceptar. Pero no sea usted de esos que les cuesta aceptar el mensaje. Recíbalo esta tarde. El mensaje es para usted y es bendición para usted. Le reitero la invitación. ¿Tiene dudas? Déjenos ahí su saludo, su comentario, su duda. Haremos lo posible por respondérsela en esta oportunidad. Si no tengo la respuesta, la buscamos y luego la transmitimos en vivo en la próxima escuela dominical. Dios bendiga a todos los que se han unido a esta transmisión. Carolina Cabello, Juan Patricio González, Solano Garrido, Karina Ramírez. Karina, qué bueno tenerte por aquí. Hugo Jiménez, primo, amén. Dios también te bendiga a ti, primo. Mi hermano Víctor Coñomán, mi hermano Víctor Raín y mi hermana Soledad anda por aquí también. Se está uniendo en esta tarde a la escuela dominical. Continuamos. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Ya estamos primeramente diciendo cuál es el Dios que nosotros predicamos. Así que si usted está tomando nota, que espero que lo esté haciendo, lo primero que tiene que tomar nota es cuál es el Dios que nosotros predicamos a través del Evangelio. Entonces nuestro Dios, primeramente, es eterno, tiene eterno poder. Su condición de Dios también es eterna. Por lo tanto, alguien que es eterno
no está afectado por los límites del tiempo que nosotros conocemos. Eso es lo primero, que sale revelado de acá. Y nos dice acá el apóstol que lo que no hemos podido ver de Dios, lo que no hemos podido palpar de Dios a través de su poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, recuerden, nuestro Dios es el Dios creador. Como el Dios creador, su poder, su deidad, todo lo que Él es, se ha manifestado desde el principio. Donde en Génesis 1:1 leemos, y en el principio creó Dios todas las cosas. Desde ese principio se ha revelado a través de las cosas hechas. No es de otra manera a través de la cual Dios se ha revelado. Por eso es posible encontrar relatos del diluvio en las diferentes culturas que hay en el mundo. No quiero errar en esto, pero buena parte de la cultura indígena, de la cultura ancestral, de las personas que hay en otras religiones, tienen un relato del diluvio. ¿De dónde proviene eso? Entonces los escépticos dicen, no, ese es un plagio que ha hecho el judaísmo, sacando esta idea desde estas otras creencias y trayéndola para ellos. Pero la revelación de Dios como un Dios eterno, un Dios todopoderoso, viene desde la creación. Ahí parte. Y parte revelándosele por lo creado. ¿A quién no le pasa que al mirar las grandes maravillas del mundo, al mirar el sur de Chile, al mirar la Antártica, al mirar grandes paisajes, me dice, ¿cómo es posible que esto esté en el mundo? Y nosotros tenemos una respuesta para eso. Decimos, Dios está revelando, Dios te está hablando, Dios se está revelando. Cuando usted, no sé si a alguien le gusta salir de camping aquí, entre los hermanos que están en sintonía hasta ahora. Ahí también está mi pastor Vila. Amén, pasté. Un día venido, pastor Vila. Si a usted le gusta salir, ¿cuántas veces usted queda impactado por los paisajes? Queda impactado por cómo se ve el cielo, por los ríos, por los mares, donde sea que usted esté paseando. Aprovechemos de recordar un poquito ahora que no se puede salir. Y quedamos impactados y decimos, ¿cómo un lugar tan maravilloso? Y la Biblia nos dice, eso es revelación de Dios. Así se revela Dios. Y luego Pablo continúa en su razonamiento y dice, si esto se ha revelado, no tienen excusa. Si estamos diciendo que Dios es el Dios creador, e independiente quizás hasta de su cultura, usted dice que hay un creador, ese creador se revela a través de la creación. Así que este tema no es solo del judaísmo o del cristianismo, sino que es un tema de donde usted esté. Hay un Dios creador. Y aquí viene el razonamiento de Pablo. Si hemos conocido a Dios a través de esta revelación, Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se convencieron en sus razonamientos, y por lo tanto a su corazón vino oscuridad. El texto bíblico dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Continúa el razonamiento de Pablo. Por eso yo no quiero que usted lea todo esto en función de versículo o capítulo. Leamos el contexto. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracia, se envanecieron. Es decir, en su mente se convencieron que como ellos entendían el mundo, esa era la manera correcta, esa era la manera adecuada. Y su corazón vino a oscuridad. Entonces la revelación que tenemos es que profesando ser sabios se hicieron necios.
donde ellos decían poder entregar una explicación para lo que sucedía en el mundo, terminaron trayendo oscuridad a la revelación. Y no solo eso, sino que en esa oscuridad que trajeron, cambiaron la gloria del Dios incorruptible y le hicieron imagen de hombre, aves, cuadrúpedos, reptiles. Aquí un buen ejemplo es la cultura egipcia. Usted la puede investigar a través de internet o también la estudió en el colegio, en donde cada cosa tiene una imagen, alguien a quien adorar, el dios sol, la luna, los animales, todo. Usted puede ver a través de esa cultura lo que Pablo está reseñando. Cambiaron la gloria de Dios, no quisieron dar la gloria a Dios y la cambiaron por imagen de hombre corruptible. Capítulo 1, verso 23. Ahí voy, hermana Sole. Capítulo 1, verso 23. Desde el 19, desde el 18 me parece que empezamos hoy. Sí. Bien. Continuamos entonces en esta parte, en el 23, se nos está diciendo que cambiaron la gloria de Dios. Esa gloria que se manifestaba en la montaña, al ver las cordilleras, al ver los ríos. Ellos dijeron, esto alguien tiene que haberlo hecho. Alguien tiene que haberlo hecho. A nosotros nos llama mucho la atención la postura atea que dice, no, esto es evolución. No. Es tan perfecta la creación de Dios, es tan perfecta que incluso estos ancestros nuestros llegan a la conclusión que alguien tuvo que hacer todo esto. Alguien tuvo que hacer. Entonces comenzaron ellos a decir, bueno, ¿quién lo hizo? Y su decisión es hacer imágenes. Y comienza el culto a las imágenes que usted encuentra en toda la cultura ancestral. En toda. Estudie a los árabes, estudie babilonio, pase por la gente los ancestros rusos, venga acá a América Latina y busque en los incas, busque en los aztecas, busque en la cultura mapuche y va a encontrar las imágenes. Y las imágenes con forma de hombre, con forma de animales, para buscar adorar a aquel que ellos saben que les está proveyendo las cosas. Y comienza el nacimiento de lo que en filosofía llamamos el mito. En filosofía se construye la idea del mito. No quieren adorar a un Dios invisible, no quieren darle la gloria a un Dios que no pueden ver, que no pueden tocar. Y además se dan cuenta que crear las imágenes les permite crear un culto y les permite cierto poder a algunas personas. Y empiezan a utilizar esta adoración a los dioses y la historia respecto de ellos como elemento de culto y que los lleva a algo peor. Porque Dios, al no recibir la gloria, los deja ser. Y por eso la Escritura dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, los dejó ser. Hagan lo que quieran. Y comenzaron ellos a vivir en las concupiscencias de sus corazones. Alguien me podría decir, pero pastor, ¿esto habrá sido siempre así? Claro, entendemos que es así, porque cuando vemos a Noé, vemos que allí la Escritura nos dice que Noé era varón justo. Noé era varón justo. Y todos los demás simplemente no lo eran. O tenían una desviación con respecto a la adoración a Dios y el entendimiento de Dios. Lo que hace Dios, o lo que se ve que Dios provoca, es que con el diluvio
él logra generar una nueva simiente a partir de la cual debería haberse mantenido a lo largo de los siglos la adoración a Dios. Y Pablo sigue estudiando esta idea y dice, Dios le entregó a lo que ellos querían hacer. Por eso dice, concupiscencia de sus corazones, lo que ellos querían hacer. La responsabilidad del hombre pasa por aquí, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Aquí la escritura tiene una referencia a Moloch. No sé si usted lo ha leído, pero en Levítico hay una referencia a este dios, que es un dios de la época de Moisés, ¿ya? O sea, no es algo, es un culto antiguo. Y dentro del culto a Moloch, lo que se hacía era tomar a los niños y sacrificarlos, ¿ya? Era tomar a un niño y sacrificarlo. Los pasaban por fuego, los ponían al fuego. Hay algunas descripciones hoy día respecto del culto que se hacía en esos lugares a Moloch. Moloch está relacionado con Baal, que también lo vemos en las Sagradas Escrituras. Tengo acá una página que me comenta lo siguiente. El nombre Moloch probablemente proviene de la palabra hebrea Melech, que significa rey. Durante mucho tiempo se creyó que Moloch era otro nombre para Milcom, la principal deidad de los amonitas. Pero hoy día, de acuerdo a las investigaciones más recientes, esto ha perdido fuerza. El nombre, por lo tanto, era probablemente un título o un epíteto para una deidad más que un nombre real. Entonces, podemos pensar de que al no tener un dios a quien adorar, ¿qué hacen ellos? Se crean un dios. Eso es lo que ha ido pasando en la historia del hombre. Se crean un dios, una imagen, y crean un culto. Y comienzan a usar a ese dios para interpretar las enfermedades, el clima, las cosechas, todo eso. Entonces, cuando nosotros vengamos a la cultura latinoamericana, que no es más cercana para nosotros, ustedes tienen, por ejemplo, en la cultura mapuche hay una adoración a un tótem, y el tótem tiene una cara de hombre, tiene alas, y alrededor de ese tótem se ponen ramas de canelo y se hace el guillatún. ¿Qué estamos haciendo ahí? Adorando lo que también otras culturas llaman la madre tierra, adorando a la Pachamama. ¿Qué es lo que refleja esta idea? Lo que escribió Pablo. O sea, Pablo escribe esto cuando todavía nosotros, digamos, la cultura latina o los indígenas, todavía no aparecen en la historia universal. Y Pablo está escribiendo esto y a nosotros nos hace sentido. Nos hace sentido. En vez de adorar al Dios invisible, nos hacemos nuestro Dios, que viene desde nuestros ancestros, que han dicho que este Dios es el que tiene que ver con las cosechas, con el clima y todo eso. En filosofía se dice que hay un proceso del mito a la razón, y eso va produciendo un entendimiento nuevo. En el traspaso de la filosofía hacia la razón, fueron estudiando los hombres que los procesos climáticos tenían explicación, que la lluvia tenía explicación, que las cosechas tenían explicación, y empezaron a abandonar a los dioses. Y luego se produce lo contrario. Ahora, en vez de creer en que puede haber un Dios, hoy día lo que tenemos es ateísmo, o la idea de que un Dios es un ser imaginario y que solamente personas débiles buscan tenerlo para sí mismos. La revelación que aquí nos comparte Pablo, en este capítulo 1, en el verso número 25, es que finalmente decidieron cambiar la verdad de Dios por la mentira. O sea, la idea de Dios es una idea trascendente que viene en el ser humano y que está inserta en cada urbe,
en cada grupo humano que ha existido sobre la faz de la tierra. ¿Por qué es tan relevante hacer esta mención? Porque vaya usted a la cultura que vaya, va a encontrar una idea de Dios. Quizás no tanto como en el hinduismo, en el budismo, donde son muchos dioses. Los hinduistas tienen miles de dioses. Para todo hay un Dios. Pero esto nos demuestra la trascendencia del concepto de Dios. Y Pablo dice, el Dios que nosotros predicamos se ha revelado desde la creación a través de lo que está hecho. A través del mar, a través del río, a través de las montañas, a través de las grandes maravillas de la naturaleza. Dios está golpeando a las puertas de nuestros corazones, está mostrando ante los ojos que Él existe, que Él es real. Y la ciencia hoy día cada vez descubre más y se abre más a la idea de que el mundo conocido no es posible que se produjera solo por la idea de la selección natural, solo por evolucionismo, sino que hay tal perfección detrás que es imposible dejarlo al azar, a la suerte. No siendo experto en el tema, pero la selección natural propone de que en la medida que fue ocurriendo el proceso de millones de años en la creación, naturalmente fueron quedando los mejores especímenes para poder sobrevivir a las condiciones de la naturaleza. Sin embargo, nosotros descubrimos a través de las escrituras que la creación que Dios ha hecho simplemente ha abandonado la idea de Dios y se ha buscado estas otras explicaciones para poder hacer a un lado la idea de Dios. Y esto nos vuelve responsable a los seres humanos. Porque no es que Dios no existiera, no es que Dios no estuviera revelándose, Dios se estaba revelando. Dios se estaba revelando constantemente en cada cosa en la creación. El hombre decidió arbitrariamente darle la gloria a las cosas, a los animales y al mismo hombre, no darle la gloria al Dios creador. No le fue suficiente y con eso comienzan a crearse las religiones en el mundo, las culturas con sus respectivas religiones y que nosotros hoy día estudiamos y aprendemos de ellas y las podemos ver en documentales, entre otras cosas. Mucho de esto ustedes lo pueden ver, yo les recomendaría un documental que hace Morgan Freeman, que se llama La idea de Dios. Ustedes lo pueden buscar en Netflix, hoy día que está de moda usar Netflix, busquen ese documental que hace Morgan Freeman, son varias temporadas, y él va tratando de explicar diferentes cosas de la vida utilizando las religiones en el mundo, o las religiones que se consideró para el programa las más relevantes. Ahora, Pablo dice en el verso 25, cambiaron la verdad de Dios, la verdad simple, la verdad del Dios creador, la verdad del Dios diseñador, del Dios que lo hizo todo, por la mentira. Aquí no hay matices. Se cambió por la mentira y decidieron honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, decimos nosotros. Yendo a lo que dice el texto, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre abandonó al Creador. El hombre abandonó la idea de Dios. El hombre decidió no dar la gloria al Dios Creador, sino que dar la gloria definitivamente y solamente, podríamos decir, a lo que ellos podían palpar o ellos podían idear. Y ahí se abandona la idea de Dios. ¿Qué produjo esto? Dijimos al comienzo que Dios estableció que Él mostraba su ira, es decir, una condenación hacia la justicia y hacia la injusticia y la impiedad. Conocido esto, miremos ahora el resultado de esta decisión del hombre.
de abandonar la idea del Dios creador, del Dios invisible, y adorar a imágenes, crear sus propios cultos, crear su propia religión, independiente de la latitud y del lugar del mundo en donde esto haya sucedido. Dice el verso 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Vamos a parar ahí. Los cultos místicos están cargados de inmoralidad. De hecho, los cultos romanos y los cultos griegos, que es lo que uno normalmente estudia cuando estudiamos el Nuevo Testamento, encontramos que está la diosa de la fertilidad, encontramos que todos los cultos se relacionan con inmoralidad sexual. ¿Qué nos muestra esto? Cada vez que el hombre se aleja de Dios, su mente se aleja de aquello que Dios plantó. Porque si somos creación de Dios, todos tenemos una idea de Dios trascendente en nuestras vidas. Los hombres se van alejando y dice la Biblia, Dios los dejó ser. Esa es la frase que le decía, que usted la puede marcar también en su Biblia, verso 26, el comienzo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó. En la idea de Dios los dejó ser. Dios dejó que hicieran lo que quisieran. Alguien podría reclamar, ¿por qué Dios no les dijo algo? No, si Dios lo ha hecho. Se ha revelado. Pero el hombre tomó una desobediencia propia. Porque si conocía las cosas de Dios, sabía que había un Dios creador, sabía en su cultura que había un Dios creador. ¿Cuál es el motivo del desvío? Una decisión. Y tras esa decisión vienen consecuencias. Y la consecuencia es que aquí las personas terminaron en pasiones vergonzosas. Esas son las consecuencias. Pasiones vergonzosas. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Estaba llegando un pedido de oración. Más ratito les decía, en la reunión nosotros vamos a compartir, ¿no es cierto?, en la parte del mensaje, ahí viene el tiempo de oración. Así que acá tomamos nota y luego pasamos a la oración. Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Yo creo que no tenemos que entrar en demasiado detalle acá. Conocer que acá se está refiriendo a que las mujeres fueron utilizadas como instrumento para realizar los cultos. Y eso implicó que la mujer no fue usada, como enseña la Escritura, como objeto de amor, objeto de cariño, objeto de cuidado, sino que vino a ser utilizada llanamente como un objeto sexual, en el cual la utilizaron para poder hacer los cultos. Esto vino de una depravación, pasiones vergonzosas, depravación que vino sobre los hombres. En otras traducciones de la Biblia, como por ejemplo la Biblia de las Américas, el texto dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. O sea, no es solo la idea inmoral, sino que también el perder la posición, el perder el respeto, el cuidado hacia la mujer. Aquí quizá uno de los elementos que nos ayuda más a recordar de qué estamos hablando es lo que vivió Lot. Eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 19. Lo que vivió Lot nos trae a la memoria esta situación. Hombres, mujeres, entregados ya sea por culto a pasiones vergonzosas. Y aquí dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, o sea, dejando a la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros.
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Seguramente aquí Pablo está pensando en enfermedades que ya existían en ese tiempo, enfermedades provocadas por este tipo de relaciones. Avanzando en esto, hermano, volvemos a la idea de abandonar la idea de Dios. Lo que estamos estudiando hoy es el abandono de la idea del Dios creador y de adorar a ese Dios y transformarlo en el culto que a mí me parece necesario y a mí me parece importante. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Vamos a la conclusión entonces. Cuando abandonamos la idea de Dios, generamos nuestros propios cultos, Dios nos dejó ser. Y cuando Dios los entregó, es decir, Dios dejó ser al hombre, el hombre se encendió en pasiones vergonzosas, que son las que Pablo saca a la luz, porque los romanos, que son los receptores de esta carta, conocen los cultos al emperador, los cultos a los dioses romanos, conocen la cultura griega que ellos mismos conquistaron, y por lo tanto en su mente está clarito a qué se está refiriendo el apóstol. Para nosotros es un poco más difícil porque no tenemos eso muy a la vista, y además hoy día ese tipo de prácticas prácticamente no son permitidas por las leyes, y por ahí sabemos, tenemos noticias de este tipo de prácticas en cultos religiosos específicamente, que es sobre lo que estamos hablando, en la cultura africana, creo que por ahí en la cultura hindú, este tipo de conducta árabe también. Entonces para nosotros los occidentales es un poco lejano, nos cuesta comprender qué es lo que pasa, a qué se está refiriendo el apóstol. Pero les recomiendo conseguir material arqueológico, buscar, por ejemplo, hay una Biblia arqueológica, a través de ella ustedes pueden comprender un poco más de esto. Ahora, vamos a cerrar. ¿Qué produjo el abandono de la idea de Dios? Entonces Pablo hace una lista. ¿Qué es lo que produce el abandono de la idea de Dios? Y la Biblia nos dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, estoy leyendo el verso 28 del capítulo 1, Dios los entregó a una mente reprobada. Nuevamente les decía, aquí la interpretación del Dios los entregó es el abandono de Dios para que el hombre haga lo que quiera. Ya, o sea, Dios no está tomando, Dios no tiene robot, sino que Dios los entrega para que hagan lo que quieran, con los resultados evidentes de que produce esto. Y dice que los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí, quizá el elemento principal que me interesa que guarden en su corazón, este tema. Los hombres sin Dios, los hombres que han abandonado la idea de Dios, no tienen una mente centrada en Dios. Por ahí hay defensores de que los hombres podemos llegar al cielo por nuestra propia fuerza, por cómo nos portamos, por cómo somos. ¿Cómo puede ser esto posible si abandonaste la idea de Dios? La respuesta es, no es posible. Tan simple como eso. Si abandonó la idea de Dios, no hay la mente en la cual usted está viviendo, es una mente reprobada. Entonces, ¿cómo usted espera que con esa mente reprobada nosotros digamos con libertad, venga, haga el bien y llegue al cielo? No es posible. ¿Para qué hay evangelio si la cosa es así? Pablo nos está llevando a las profundidades y a la base finalmente de por qué necesitábamos un Salvador y por qué llegamos a necesitar un Salvador, por qué llegamos a necesitar salvación. ¿Y cómo esto se construyó? ¿A partir de dónde? Pero para poder llegar a eso, primero tenemos que analizar
la condición del hombre, la condición, el estado del hombre. Y como el hombre abandonó la idea de Dios, el resultado es que en esa mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, el verso 29 dice, están atestados de toda injusticia. Cuando alguien dice, ¿por qué son tan injustos en el gobierno? ¿Por qué hacen esto o aquello? Porque viene de una mente reprobada. Y aunque a lo mejor nos cueste vernos al espejo así, el hombre sin Dios está bajo esta condición y hace cosas que no convienen. No espere usted que los hombres sin Dios hagan cosas que estén de acuerdo a la voluntad divina. Alguien podría levantar la manito. Yo le decía, si tiene dudas, aproveche, escriba ahí, tomamos su duda y tratamos de responderla en vivo. Si no alcanzamos en vivo, la guardamos y la respondemos la próxima semana. Alguien dirá, pero igual el hombre puede hacer cosas buenas. Absolutamente cierto. Porque cuando la mujer con el hombre caen allá en el huerto del Edén, el resultado es que pasan a conocer lo bueno y lo malo. Pero en su interior hay una mente reprobada. Y esa mente reprobada tiene una fijación hacia las cosas que no convienen, hacia las cosas que no son de Dios. No tiene una fijación por las cosas de Dios. No tiene anhelos por Dios, no tiene deseos de agradar a Dios. Incluso cuánto hemos conversado de que mucha gente buscan la religión porque quieren estar bien con el de arriba. Algunos utilizan ciertos sinónimos para referirse a Dios. Quieren estar bien con Dios, pero no entienden que tienen un problema profundo. Y no se entiende que el hombre tiene un problema profundo. Se apartó de la idea del Creador. Se apartó de la idea original. Por lo tanto, la condición del hombre es esta: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, que son peleas, engaño relacionado con las mentiras, malignidades. Aquí sería interesante que veamos qué es lo que la Reina Valera está traduciendo por malignidad, para que aquellos que no manejen el término queden con eso también en sus vidas, como beneficio de este estudio, ¿no es cierto? Malignidad significa costumbres maliciosas, malos hábitos. Esa es la idea de malignidad, para que usted lo anote y lo deje allí en su conocimiento. Es la forma de dos palabras, que una está relacionada a la maldad y la otra está relacionada a las costumbres. La palabra griega se la voy a colocar ahí, un poco difícil de pronunciar. Se la voy a colocar acá en los comentarios. El número que aparece ahí es el número Strong. Y la palabra es kakoeteia. Kakoeteia. Kako es la idea de maldad. Y eteia es la idea de costumbres. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de malignidades, estamos hablando de costumbres de hacer el mal. Entonces lo voy a anotar ahí, para que le quede a usted ese conocimiento. Dios le bendiga. Seguimos. Esta lista es terrible. Este es el resultado de abandonar la idea de Dios. El hombre está atestado de estas cosas, está lleno de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea, costumbres de hacer maldad, siendo murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Qué lindos somos, ¿eh? Esa es la condición del hombre sin Dios. Desobedientes a los padres. Cuando usted dice, ¿por qué mi hijo tan pequeñito no me hace caso? Viene ahí, po. La mente reprobada está ahí. Que usted le dice una y otra y otra y otra, se manifiesta la mente reprobada. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Tremendo estado. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremenda la condición a la que llegamos cuando abandonamos la idea de Dios. Los hombres quedamos en esta condición que hemos leído. ¿Podemos hacer buenas obras sin Dios? La respuesta es sí, ya lo dije. Cualquier persona sin Dios puede hacer una buena obra, ayudar al vecino, ser buen papá, ser buena mamá, ayudar al que está en necesidad, cualquiera. Es parte de, porque usted es conocedor del bien y del mal. ¿Cuál es el punto acá que está atacando el apóstol? Que por haber abandonado la idea de Dios, los hombres terminamos en esta condición que hemos leído. Por no buscar a Dios, por no atender al consejo de Dios, por abandonar el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos escuchando, me están predicando? Hoy día, ahora salimos a través de internet para muchas partes. Usted se conecta de diferentes lugares. Hemos tenido en este rato gente conectada de San Fernando, por ahí unos hermanos lotinos, mis hermanos de Choapino, de Graneros, de diferentes lados han pasado en esta hora por esta transmisión. ¿Cuál es la condición final entonces del hombre sin Dios? Lo que leemos del verso 28 en adelante. Usted debería dejar marcado en su Biblia la condición del hombre sin Dios. Parte desde el verso 26, que nos da la explicación de cómo los hombres en sus cultos se dedicaron a la inmoralidad sexual, y luego desde el verso 28 hasta el 31 se nos explica la condición del hombre lejos de Dios, sin Dios. Así estamos, así nacemos, así llegamos a esta vida. Y luego nos añade algo en el 32, habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, además, conociendo muchos de ellos el mensaje de Dios, que los que practican todo lo que leímos desde el 31 hasta el 26 son dignos de muerte, la siguen haciendo. Están presos de la mente reprobada. Están presos en su condición. Y no solo las hacen, sino que se complacen, o sea, se alegran con otros que también las hacen. Conclusión de la escuela de hoy. La condición del hombre sin Dios es terrible. La condición del hombre sin Dios no tiene dos puntos de mirada. Quiero reiterar, porque no faltará el que a lo mejor llegó ahora al último y se hace la pregunta. ¿El hombre puede hacer obras de buena voluntad sin Dios? Sin duda, porque conocemos lo bueno y lo malo. Pero su condición es completamente caída y reprobada. Está en una condición de una mente reprobada por el abandono de la idea de Dios.
cualquier persona que haga abandono de la idea de Dios, por lo que va explicando el apóstol, se encuentra en una condición terrible. Pero fíjese que el apóstol no nos está explicando solamente esta idea de la mente reprobada como la idea de alguien que se desvió. No, él nos está reseñando lo que se ha producido a nivel de humanidad desde la creación al hacer abandono de la idea de Dios. Los hombres quedamos entregados a este tipo de mente. Así que este no es un mensaje que usted puede usar después para predicárselo a la gente que se ha desviado de la fe. No, este es un mensaje para todos nosotros, para los que hoy día estamos en la fe, que nos recuerda la condición en la que vivíamos y estábamos sin Dios, y es un mensaje que nos aclara y nos enseña la condición del hombre sin Dios. El hombre sin Dios está entregado a esto, y aunque usted predica, aunque usted enseña, aunque usted habla, el hombre no reacciona y continúa haciendo estas cosas. Bueno, más adelante en su carta, el apóstol nos enseña de qué manera el hombre puede abandonar esta condición. ¿Cuál es la provisión de Dios para que el hombre abandone esta condición? Pero el hombre tomó la decisión de no dar la gloria a Dios. Quisiera que deje claramente marcado en su Biblia, o si usted está tomando nota de este estudio, deje claramente marcado que Dios se ha revelado, verso 20, a través de la creación. Deje claramente marcado que el hombre hizo abandono de la idea de Dios, verso 21. Aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, se envanecieron en su razonamiento. Bien, y por último, deje claramente marcado que el resultado de esta situación es un resultado terrible. Dios les entregó a pasiones vergonzosas, y de ahí hasta el verso 31. Esa es la condición de los hombres. Es una condición de la humanidad. No es una condición particular. Esta es la condición de la humanidad sin Dios. Por último, verso 32 nos dice, a pesar de que escuchan y que saben que lo que practican, que lo que hacen, no es, ni siquiera utiliza la idea de agradable, sino que dice, son cosas dignas de muerte. Aquí usted puede recordar Ezequiel capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. O sea, la persona se complace en hacer estas cosas. No faltará a lo mejor a alguno de ustedes que al empezar a leer la lista, se recuerda de que no vamos a hablar de otro, hablemos de nosotros. Se recuerda que más de alguna vez profirió palabras contra Dios. Se recordará que más de alguna vez fue una persona activa. Me llama la atención este término que utiliza el apóstol, inventores de males. Inventores de males. Ya, eso es como una evolución. Inventores de males, ya gente que como que no haya que hacer con su propia vida. En el griego se usan los dos términos. No es una sola palabra, son dos términos. La idea de que esta persona es un inventor, y la idea de que inventa males, o sea, inventa cosas, anda pensando, ¿cómo diríamos como chilenismo? Anda pensando en la maldad, anda en eso, su mente anda y calibrando cosas. ¿Qué otra cosa mala puede hacer? Tenga piedad del Señor. Tenga misericordia del Señor. Esta es la condición de los hombres. Esta era nuestra condición sin Dios. Si alguno ha escuchado esta escuela dominical,
y todavía no ha venido a los pies de Cristo, queremos decirle, Dios tiene una solución para este problema del hombre. Dios tiene una solución para esto que provocó abandonar la idea de Dios. Y por eso hacemos la escuela dominical y por eso compartimos palabra de Dios para que los hombres vuelvan a su Creador. Dios les bendiga en esta tarde. Me toca pedir una bendición, orar en esta hora al terminar este trabajo espiritual. Y quisiera decirle que he tomado nota de aquellos pedidos de oración que llegaron, y en la sesión o en la transmisión que hacemos del mensaje de la palabra del Señor, allí vamos a estar compartiendo oración por todos los mensajes que nos han llegado. Le animo a que no se vaya de nuestra página. Ya viene nuestra hermana Laura con las alabanzas y luego regresamos para el mensaje de la palabra del Señor. Oramos a Dios. Señor, en esta hora queremos terminar la escuela dominical y al hacerlo imploramos tu gracia y tu bendición. Dios Todopoderoso, estas son verdades muy profundas que son necesarias que las conozcamos. En tu palabra están para nuestro entendimiento y conocimiento. Ayúdanos pues ahora para interiorizarlo, para aprenderlo. En el transcurso de la semana podamos, Señor, estudiar estos párrafos y entender mejor la condición del hombre sin Dios y nuestra propia culpa al apartarnos, nuestra responsabilidad que es reflejada aquí por el apóstol al decidir no darle las gracias a Dios, a decidir abandonar todo lo que tenga que ver con la adoración a tu nombre. Buen Señor, bendice a todos los que se conectaron a la escuela dominical de hoy y permítele, Señor, que para ellos haya sido realmente un tiempo de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, me despido por un ratito, los dejo en la transmisión de la alabanza, no se vaya, se termina esta transmisión y comienza nuestra hermana Laura trayendo alabanzas a nuestro Señor. Que el Señor bendiga esta transmisión y Él le guarde, y que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para usted. Dios le bendiga. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscándote con ansia, aquel que ama mi alma sobre alas de valor.